Muy buenos días a todos y todas en este programón, en otro programa de Ambiente y Medio, que es el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Qué arriba que arrancamos, qué me encanta. arriba, sí, mañanas bien arriba, con unos mates, matecitos, una factura. facturita. Es así, mirá qué bien que pensamos. ¿Cómo estás, Mauri? ¿Manteca o grasa? Un par ahí, combinación. 2 y 2. 2 y 2, una con dulce de leche también, ¿por qué no? Pastelera para mí, si puede ser. Pastelera, unos churros, ya que estamos, Bueno, ya que, qué sé yo. Tenemos un programa. Tenemos un programa. ¿Todo bien vos? Todo bien, tranquilo. Bien, me alegro. Bueno, mira, yo te voy a contar lo que estuve haciendo, Dale, primero que nada. me encanta. Porque tengo un informe Sí. sobre reinserción de animales. Bien, ¿Ok? tema tuyo. Tema Sí. mío en general, pero esta vez fuimos a reinsertar animales. ¿Qué significa eso? Fuimos a liberar animales, gente. O sea, vos liberaste un yo animal. liberé varios animales. Varios animales, no uno, sino varios. Liberé varios animales. Abrí un par de jaulas. Bien. Increíble. La verdad que es una experiencia increíble. Además, hay contenido, hay un informe, o sea, hay data importante en el informe. Lo que significa esa Pero la reinserción. verdad que hacerlo, Está bien. espectacular. La experiencia me parece perfecto. Espectacular. ¿Se puede contar qué animales o no sí, spoileamos? bueno, distintas especies de aves, Bien. un peludo, Un peludo. 2 peludos en realidad, y un zorro gris. Lindo el zorro. No, increíble, es una locura, es una locura. Vayan a ver el informe, espérenlo un cachito. Bien. ¿Vos qué tenés? Bueno, más tarde vas a decir el día D en el que estamos, como siempre en cada programa, Sí. pero tenemos un programa con un eje en la alimentación. Sí. Bastantes ejes en la alimentación, y en este caso yo hice un informe muy interesante que es, hablo sobre la extinción. ¿No? La extinción que se suele relacionar con animales, con especies de animales que van a dejar de existir de un momento para el otro, pero también puede haber alimentos en peligro de extinción. Alimentos que no en me la algún conté. momento, a causa del cambio climático, pueden llegar a desaparecer, y entonces no contaríamos más con algunas cosas muy sensibles No. entre las que está No. el combustible de todas nuestras mañanas. El café. El café. El café. Y muchos alimentos Ok, más es que... muy grave. Es gravísimo, Es es muy gravísimo. grave. Por eso, nada, por la Es muy gravedad de la grave. Encima situación. él es fan del café. Fan además, número 1. Como que está... No salgo de casa sin el café. Bueno, después van a ver qué alimentos más hay que podrían llegar a Te desaparecer. pegó fuerte. Sí. Te pegó Sí, fuertísimo. me lastimó. Encima, ahora a la mañana, que le digas a las personas que se pueden llegar a quedar sin café, es un tema. Es complejo, es complejo. Es un tema. Bueno, hablando de alimentación, Sí. todos los 16 de octubre Ujú. se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, Bien. porque un 16 de octubre, pero de 1945, se creó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La FAO. La FAO. Bien. Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, un contexto complicado, bueno, Sí. se necesitaba algún ente así que pueda combatir la hambruna, que pueda combatir la malnutrición. Bien. Y el lema de este año de la FAO Sí. es medio película de acción, es que no quede nadie atrás. Leave no man behind, Ok. ¿ok? Me gusta. Está bien, está bueno. Así que, bueno, vamos a ver el informe para ver Dale. bien de qué se trata todo esto. La crisis climática, la pandemia que todavía persiste, la inflación global, la desigualdad y los conflictos armados complican el acceso a los alimentos saludables y afectan la seguridad alimentaria. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, celebra el 16 de octubre, con acciones colectivas en 150 países, el Día Mundial de la Alimentación. Este año, el lema es no dejar a nadie atrás. Vivimos en un mundo cada vez más interconectado, pero con más de 3.000 millones de personas padeciendo las consecuencias de la mala nutrición. El problema es global, la solución también debe serlo. Hoy se producen alimentos suficientes para que coman todos los habitantes del planeta. Sin embargo, en 2021, el hambre afectó a 828 millones de personas, 46 millones más que en 2020 y 150 millones más que en 2019. En el pasado, muchos se quedaron atrás.
La propia FAO se creó como respuesta de solidaridad y resiliencia al hambre de la Segunda Guerra Mundial. No dejar a nadie atrás es que todas las personas del mundo avancen en la vida desde un mismo y único punto de partida: una alimentación sana, segura y soberana. Monocultivos, agrotóxicos, la expansión de la frontera agrícola son tres de los principales factores que contribuyen a que nuestra alimentación sea sencillamente mala. No solamente mala en términos nutricionales, porque lleva a la malnutrición, a los problemas en la salud, sino también que repercute en el ambiente. La UTT, la Unión de los Trabajadores de la Tierra, es una organización que viene hace muchísimos años trabajando con alimentos de cercanía, alimentos regionales, alimentos agroecológicos, y en este caso están desarrollando un programa llamado Escuela de Promotores para una alimentación segura, sana y soberana, y en esta entrevista que estamos por ver vamos a hablar de esto. Es doctora en antropología e investigadora del CONICET, docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Integra la Secretaría de Alimentación de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Hoy conversa con nosotros Gloria San Martino. Bueno, estamos acá con Gloria. Muchísimas gracias por ¿Qué acercarte. tal? Bueno, por supuesto vamos a hablar un poquito de alimentación, alimentos agroecológicos, la UTT. Quería que empecemos enmarcando este programa que están teniendo de escuelas promotoras para una alimentación sana, segura y soberana. Quería que me cuentes de qué se trata un poco esta escuela. Te cuento, este proceso, digamos, arrancó en el 2020, cuando un poco de cara con la pandemia y en el marco de la red de comedores soberanos, que fue una red que se conformó por más de 200 organizaciones, justamente porque con el problema del COVID, ¿no? Y todo lo que estaba pasando respecto a la falta de disponibilidad de alimentos, bueno, entonces se comenzó más profundamente con los verdurazos, con la distribución de verduras a comedores comunitarios. Y bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo acompañamos desde la Unión de Trabajadores de la Tierra? Ya para entonces veníamos conformando el área de alimentación, hoy se llama ya Secretaría de Alimentación porque fuimos creciendo, y en ese marco entonces, para acompañar estas acciones, comenzamos a desarrollar una serie de talleres. En ese momento fueron 3 talleres, ¿no? En donde siempre desde la mirada, ¿no?, de que la alimentación tiene una dimensión fuertemente política. ¿Y qué pasaba cuando en los comedores que estaban saturados de harinas, de toda la cantidad de productos también ultraprocesados, ¿no?, de polenta, de todos estos productos que justamente reproducen la malnutrición, porque en Argentina tenemos un serio problema de malnutrición, es la superposición del hambre, la obesidad y el sobrepeso, y justamente afecta a las poblaciones más empobrecidas. Entonces, en este marco dijimos, bueno, ¿qué hacemos para acompañar este proceso, ¿no?, cuando las poblaciones más empobrecidas tienen posibilidad de acceder a las frutas y verduras, que justamente son los alimentos que, si bien dicen las guías alimentarias que tenemos que consumir para tener salud, son uno de los productos más caros, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay disponibilidad de estos alimentos, ¿qué hacemos? Entonces ahí, con este recetario que hicimos en ese primer momento, recopilamos recetas de distintas, en general mujeres, ¿no? Porque somos las mujeres las que estamos siempre, fueron las mujeres, digamos, que estuvieron al frente, ¿no?, de las ollas populares y de los comedores comunitarios. Entonces hablamos con ellas y nos contaban recetas, ¿no?, de lo que se podría hacer con mayor disponibilidad de recetas. Entonces recopilamos este recetario en donde la idea fue justamente plasmar recetas con mayor cantidad de verduras, ¿no? Y aparecieron, bueno, unas cosas impresionantes, muchas recetas que tienen, bueno, ancestrales, ¿no?, de recuperación de alimentos típicos, alimentos regionales. Mira qué interesante. Muchas de ellas, claro, vienen de países latinoamericanos, entonces una cultura alimentaria muy importante. Entre noviembre y diciembre del año pasado, ahí arrancamos la primera escuela de promotoras de alimentación sana, segura y soberana, con toda esta experiencia que veníamos realizando,
Y también de la mano de este cuadernillo, que es otro proceso interesante de la UTT para hablar sobre alimentación sana, segura y soberana, sobre agroecología, derechos, género, alimentos ancestrales, y todo eso fue plasmado en este cuadernillo. Y este cuadernillo pudo ser editado gracias a una fundación, la Rosa Luxemburgo. Entonces fue como un poco el material base con el cual conformamos esta primera escuela. Y como te decía, la dimensión política, ¿no? Porque comer es un acto político, siempre estuvo muy fuerte. Entonces en cada uno de los encuentros trabajamos con distintas temáticas. En uno en especial género, con agroecología, el marco del derecho a la alimentación. Recién hablabas cultura. un poco de malnutrición. Aparte de eso, te quiero preguntar, ¿por qué decís que la alimentación es política? Bueno, esto nos lleva a repensar un poco qué está pasando con nuestro sistema alimentario en la actualidad. Y ya hay mucha evidencia que indica que este sistema alimentario es insostenible ambientalmente y también socialmente, ¿no? Decimos, no lo digo yo, mucha ya, y como te decía, mucha gente ya lo está constatando y hay mucha evidencia científica al respecto, y tiene que ver un poco con que predomina la producción de monocultivos, ¿no? Basados en la utilización de agrotóxicos, y esto implica la expansión de la frontera agraria, la destrucción de selvas, humedales, el ecocidio que se está generando con los ríos. Hay datos también, información respecto a cómo los ríos también están contaminados, lamentablemente, con agrotóxicos, la mortandad de peces, de abejas, que son polinizadores claves. Justamente está controlado por un manojo de empresas multinacionales que tienen en su poder, digamos, el control de las semillas, ¿no? Y quien controla las semillas controla toda la cadena productiva, y que son los mismos muchas veces que controlan la producción de los agrotóxicos, ¿no? Y la producción de los ultraprocesados. Y en este sentido es clave destacar que acá en nuestro país justamente la producción de los monocultivos basados en el maíz, la soja, también la caña de azúcar, son la base de estos ultraprocesados, ¿no? Y por eso lo que decía al principio, este gran problema que tenemos con la malnutrición. Ha aumentado la disponibilidad de estos ultraprocesados en América Latina y en Argentina también, entre esos países. Entonces, bueno, ahí es clave entender esta gran disponibilidad de estos productos elaborados y distribuidos por estas grandes empresas que nos están enfermando, básicamente. Y bueno, estas son las cosas que trabajamos muy fuertemente en estos talleres. Por eso la dimensión política. Y frente a todos estos problemas que acabas de denunciar, monocultivo, la frontera agrícola y todo lo que acabas de mencionar, los alimentos de cercanía, los saberes ancestrales, los saberes comunitarios, ¿qué rol cumplirían para subsanar, apaciguar un poco este problemón? Bien, bueno, acá viene entonces la propuesta de la soberanía alimentaria. O sea, lo entendemos como un paradigma, como el de género, ¿no? Es un norte, y lo que se busca es democratizar básicamente los sistemas alimentarios. También entender la necesidad de recuperar la soberanía política, económica, ¿no? También entender que los recursos naturales no son recursos naturales, sino bienes colectivos como el agua, la tierra, las semillas, los conocimientos, ¿no? Y en donde la lucha feminista también es clave para democratizar y despatriarcalizar este sistema alimentario. Entonces, acá viene esta cuestión de entender que todos estos, justamente, alimentos naturales que dicen las guías alimentarias que tenemos que consumir son los productos básicamente de la tierra, producidos agroecológicamente y sobre los cuales también hay una intencionalidad política. Hay algo de aprender a producir, bueno, hay gente que ya sabe producir, pero hay algo también de aprender a cómo comer, ¿no? Exactamente. Y por eso comer bien también es un derecho, ¿no? Claro. Y es, primero, bueno, contar con el acceso a esos alimentos
tener posibilidades para prepararlos, porque después necesitas agua, necesitas obviamente gas, ¿no? Que todo esto son derechos básicos que necesitamos. Pero también está de construir esta cuestión del gusto. Y también es valorar todos estos saberes ancestrales, estos conocimientos que nos han hecho creer por todo este modelo, ¿no? De que eran conocimientos que no valían la pena, o subvalorados, o que eran cosas antiguas, de campesinos, de indígenas. Y se trata justamente de retomar un poco de retomarlos y recuperar estos saberes de los territorios, ¿no? Y valorarlos. Te hago la última, que ya nos quedamos con un poquito de tiempo. Ya lo mencionaste al principio, lo mencionaste en el medio también, pero te lo quiero preguntar de vuelta, el rol de las mujeres en este tema. Bueno, es clave, porque justamente tenemos miles de años ya de patriarcado y nos han hecho, esta ideología, ¿no? Se levanta o se posa, digamos, sobre esta idea de la desigualdad, ¿no? Y que justamente todas las tareas de cuidado, en las cuales se incluye la alimentación, están desvalorizadas, la hacen justamente las mujeres, ¿no? Son estas tareas sobre las cuales luego se posa el capitalismo, ¿no? Porque es esta reproducción no paga sobre la cual los trabajadores se ha constituido todo este esquema, ¿no? A través del trabajo. Entonces, el trabajo invisible, ¿no? Este trabajo invisible, claro, sí. Y acá también hay una cuestión que hay que poner entonces de relevancia, porque nosotras lo que entendemos desde la Secretaría de Alimentación es que hay que empezar a socializar a los varones, sobre todo por esta cuestión patriarcal, que son generalizaciones, porque por suerte también hay muchos varones que se incluyen en estas tareas, ¿no? Pero falta muchísimo de socializar en todas las tareas que tienen que ver con la elaboración de comida. Y estas tareas que tradicionalmente no ocupan los varones por toda esta cuestión del patriarcado, necesitamos instalarla y ponerla ahí de frente, ¿no? Es una revolución que necesitamos hacer en los hogares, ¿no? Está clarísimo, sí. Buenísimo, muy interesante. Bueno, Gloria, te agradezco por haberte acercado, muy Muchas interesante, gracias. y ojalá que la Escuela de Promotores pueda seguir desarrollando talleres. Y bueno, nosotros, por supuesto, seguimos con más Ambiente y Medio. Una de las noticias más tristes que hay en la naturaleza, sin lugar a dudas, es cuando una especie animal recibe la categoría de extinta. Pocas cosas, o directamente nada, se pueden hacer al respecto, por lo que básicamente dejaremos de ver a esa especie a partir de ese momento y para siempre. Está claro que la declaración de esa especie como extinta se debe pura y exclusivamente a la intervención humana y a sus factores. Esta sensación de finitud que otorga la declaración de una especie como extinta, en general la asociamos a especies de animales. En el día de hoy no vamos a hablar de animales en peligro de extinción, sino de qué alimentos, a causa del cambio climático, podrían desaparecer en un futuro. Sí, señores, así como hay especies de animales en peligro de extinción, también tenemos alimentos. Y hay uno de esos alimentos que ya hemos escuchado la posibilidad de que desaparezca, porque lo que hemos escuchado que puede desaparecer son las abejas. Estoy hablando de la miel. Greenpeace avisa que a partir de la utilización de agrotóxicos en la agricultura industrial, el impacto en los hábitats naturales y los efectos que tiene el cambio climático, la población de las abejas está disminuyendo a nivel mundial. Y no solo la miel, porque la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, avisa que de 100 cultivos que proveen el 90% de los alimentos en todo el mundo, 71 de esos cultivos son polinizados por las abejas. O sea, no solo la miel, sino frutas, verduras y todo tipo de cultivos. Tanto el mantenimiento de la biodiversidad como la alimentación del ser humano dependen de la polinización, que ya dijimos está en serio peligro.
banana o plátano o como le dicen en Ecuador y Venezuela, cambur. Este fruto que me acompaña todos los días de mi existencia está sufriendo el mal de Panamá. El mal de Panamá o enfermedad de Panamá es la enfermedad que sufre el plátano a causa del hongo de suelo Fusarium oxysporum sp. cubense, más conocido por las siglas FOC, nosotros lo vamos a llamar FOC. El FOC, este hongo, ataca los tejidos vasculares de la planta, llevando así a la marchitez y muerte de las mismas. Hasta el día de hoy se desconoce una cura eficiente para tratar a este hongo que ataca principalmente a la variedad Cavendish de bananas, que es la que comemos habitualmente. De hecho, el 99% de las exportaciones de banana son de variedad Cavendish. La BBC asegura que la provisión de este desayuno o fruta, depende cómo lo vean, se está viendo perturbado. Con este ejemplo se pudre todo. Consumo banana, consumo miel, pero si me sacas el café, se pudre todo. Lo digo así, tranquilito. Porque la World Coffee Research, junto con otras organizaciones, aseguran que las áreas productoras más relevantes a nivel mundial del cultivo de la variedad de café arábica se están viendo extremadamente perjudicadas por el cambio climático. Al igual que la banana, el cultivo de café también está sufriendo una enfermedad causada por un hongo llamado Emileia bastatrix. Cuando una planta se infecta, sus hojas producen un polvo fino y marrón cuando se rasca, parecido al óxido de hierro. Además de que va cambiando el color de sus hojas de verde brillante a un amarillo pobre, perdiendo cada una de sus hojas y perdiendo también la capacidad de generar el fruto. Pero además tenemos que tener en cuenta los efectos que tiene el cambio climático y por sobre todas las cosas la desertificación de los suelos, que va a provocar que allí donde se producía café no se va a poder producir más. La cuenta es muy simple. Si el 50% de las tierras que actualmente se utilizan para el cultivo de café no van a poder ser utilizadas para el año 2050 y los productores de café abandonen sus fincas, entonces la producción de café no va a ser suficiente y he aquí un problemón para todas mis mañanas. Ghana y Costa de Marfil son dos de las principales regiones productoras del cacao que consumimos a nivel planetario. Pero el Centro Internacional de la Agricultura Tropical advierte que en esa región las temperaturas van a aumentar por lo menos 2 grados centígrados para el año 2050. De este modo, y sin mucha vuelta, el cambio climático va a afectar directamente a la producción del cacao, ya que estas áreas se verán sensiblemente más calurosas que lo que eran y que lo que necesita el cultivo. No soy fan número 1, pero honestamente, ¿a quién le gustaría vivir en un mundo sin chocolate? Hasta aquí estuvimos hablando sobre cultivos y la realidad es que la gran y enorme mayoría de los cultivos se están viendo afectados o se verán afectados en un futuro. Porque la variabilidad climática que provoca el cambio climático, valga la redundancia, predispone a los cultivos a crecer en condiciones distintas a las que el propio cultivo está diseñado y acostumbrado para fructificar. Aumento de las temperaturas, sequías y desertificación de los suelos son los principales síntomas de este problema. Pero además de los cultivos, hay algunos alimentos de origen animal que también podrían desaparecer. Y para hablar de esto hay que hablar de animales que habitan por debajo nuestro, en el agua. Y es que el atún rojo vio a su población disminuida en un 85% en los últimos años debido a la sobreexplotación, o por ejemplo el pez espada del Mediterráneo debido a la pesca ilegal, son dos de los ejemplos de pescados que podrían desaparecer y por ende podríamos dejar de consumir. Algunos tiburones, rayas, 3 clases de truchas son algunas de las especies que conforman a este no tan feliz grupo de pececitos que podrían desaparecer. Estamos frente a un problema enorme y que se basa principalmente en los métodos de explotación sobre el recurso natural, como así también en los métodos de producción.
Métodos de producción que, como bien sabemos, han dañado el planeta Tierra, han provocado el cambio climático que a su vez provoca todos estos problemas, o sea que se trata de un círculo vicioso, que requiere soluciones a nivel macro, pero que desde nuestro lado podemos contribuir con una alimentación saludable y por sobre todas las cosas equilibrada para poder así seguir teniendo nuestro cafecito y nuestro chocolatito para seguir dándonos el gustito cuando así lo queramos. Cardenales, calandrias, jilgueros, pepiteros, reina mora, peludos y un zorro gris están viniendo acá mismo a la Reserva Natural del municipio de Pilar porque van a ser reinsertados. Estas especies nativas van a volver a la silvestría en un lugar importante también para la Argentina, ya que es uno de los humedales más importantes que hay en la región. Todas estas especies nativas tienen una historia distinta, por supuesto, pero todas han pasado por el Centro de Recuperación de Especies de la Fundación Temayquén, donde ahí lograron reponerse para poder volver a la silvestría. Así que vamos a hablar con alguien de la Fundación Temayquén para que nos cuente en profundidad cómo fue la recuperación y cómo es un poquito la historia de cada uno de estos animales. Acá nosotros trabajamos con el Ministerio de Ambiente, Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires. Ellos trajeron de un decomiso estos animales y nosotros dentro de la fundación contamos con el Centro de Recuperación de Especies de Fundación Temayquén, donde ahí se realiza un proceso donde se readecúa a los animales para volver a la naturaleza. Por el mismo proceso también vinieron 2 peludos y un zorro. Los peludos también tuvieron una historia muy cercana al ser humano, no asociada con el tráfico, pero llegaron allá y también pudimos hacer que tengan su alta comportamental y sanitaria para que puedan hoy volver a la naturaleza. La historia del zorro es un poco más que nos reúne hoy acá en el día de hoy, que estamos en Pilar, en la reserva de Pilar, que los vecinos de la zona encontraron a este zorro muy cerca de un lugar donde había perros y ellos dieron aviso de la reserva y nosotros nos contactamos, uno de nuestros aliados es la Reserva Natural del Pilar. Trabajamos en conjunto para que, junto a la Secretaría de Ambiente de Pilar, que vayan a Temayquén y que ese zorro se estabilice, se vuelva a tener sus caracteres predatorios y estar tranquilo, que esté bien sanitariamente, para que hoy pueda volver a la naturaleza. Las aves son siempre las que más afectadas vienen, tienen muchos problemas en las alas, corto de pluma, a veces son tenidas para ser vendidas como especies exóticas. Son todas aberraciones que le hacen a las aves para ser después vendidas. Tuvieron problemas también con patas por los espacios reducidos, todas las plumas venían también todas cortadas por las jaulas y también las zonas reducidas que estaban. Generalmente las aves son las más afectadas. Para mí las reintroducciones generan muchas emociones adentro mío. La verdad que es la finalización de un proceso, pero también sé que es el inicio de otro. Y cuando se forman esto que donde vos sabés de dónde viene el animal, la procedencia, que vuelva donde tiene que estar, resalta más el trabajo y nada, te hace sentir bien y te hace sentir bien. Ahora estamos todos contentos porque obviamente estos animales están recuperados. Pero el tráfico ilegal de fauna es uno de los comercios ilegales más grandes del mundo. Ya lo expliqué en algún informe en Ambiente y Medio, si quieren lo pueden ir a chequear al canal de YouTube. Y ahora estamos contentos porque las aves están bien. Por otra parte, los peludos fueron históricamente perseguidos porque se los consideraba plagas de algunos cultivos e incluso se usaba sus caparazones por artesanías. Por otra parte, el zorro gris están bien ahora, pero hubo décadas muy oscuras, ya que, por ejemplo, se los perseguía y se los cazaba para hacerse dueños de sus pieles, porque estaba de moda en ese momento. Y para que tengan una idea, entre el año 76 y el 79 se exportaron más de 3 millones de pieles enteras, solamente provenientes de Argentina. Bueno, nos están llamando porque ya ahora mismo vamos a liberar a todas estas especies, así que acompáñennos y espero que puedan observarlo. Esto va a ser muy rápido, muy express, pero les aseguro que se siente igual. Vamos.
primera liberación la van a hacer 2 voluntarias de la reserva. Se va a abrir la primera jaula con el primer grupo de aves. Van a ser distintas especies. Estamos a la espera y a la distancia para que las aves no nos vean y puedan volar libremente. Ahí va. Tremendo. Ya se han posado sobre los árboles. Ahí se liberó la calandria, Tuki calandria, y los 4 jilgueros. Fue un instante, pero es impresionante. Bueno, voy a liberar un peludo. Estamos abriendo la jaula. Muy bien, agarro de acá. Ya está. Se puede entrar. Con el sonido de los cardenales del fondo, vamos a abrirle la jaula al próximo peludo. Y se abre. Tuki. A ver, amiguito. Tímido. Ahí vamos. Y se mete entre los pastizales. Y adiós, peludo, amigo. Toda la puerta para arriba. Bueno, vamos a abrir la puerta del zorro. Ay, mira qué lindo que es. Y bueno, man, la verdad que no sé muy bien qué decirle. Es re picante. De repente yo le abrí la jaula al zorro gris y a un peludo, Ojo al piojo. Después profundizamos acá con las sensaciones, pero primero me gustaría hablarles del hábitat en el que van a vivir estos animales. Porque en esta reserva se reparó, es decir, no estaba, pero ahora está un mini bosque de árboles nativos, por ejemplo. Esto es una reserva que el año que viene va a cumplir 20 años, que se hizo a fuerza de voluntario y a fuerza de los creadores de la reserva en un principio. Así que estos árboles crecieron y ahora hay un mini bosque de árboles nativos que sirve de refugio para animales, sirve de alimento también para algunas aves e insectos, y también, por ejemplo, los zorros grises refugian a sus crías en algunos huecos de árboles o en algunas cuevas de mulitas o de peludos. Es por eso que es importante todo el ecosistema de esta reserva. Por supuesto, las reservas naturales cumplen muchas funciones muy importantes. Por un lado está la conservación de la biodiversidad y por otro lado, esta reserva tiene una característica fundamental, que está sobre un gran humedal, y los humedales tienen un rol fundamental en los ecosistemas. Para hablarnos más en profundidad de las características de esta reserva y un poco también de las liberaciones que hicimos, estuvimos charlando con Javier. La reserva tiene un rol fundamental, no solo desde lo educativo, porque recibimos un montón de familias los fines de semana y escuelas durante la semana, sino también porque hoy es un reducto de biodiversidad, un remanente de lo que es el humedal nativo bonaerense. Una serie de superposición de ecosistemas y de ecorregiones, como pueden ser el talar, el monte de Espinal, la zona de pastizal y todo lo que es la vera del Luján, y entonces toda la acumulación arbórea que forma los bosquecitos en galería, tienen en sí una biodiversidad muy interesante y muy rica, desde gran cantidad de especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, varias especies de tortugas de río, por ejemplo, especies itícolas y, por supuesto, enorme cantidad de avifauna. Entonces, el rol que funciona en un ecosistema que está hoy presente en la reserva tiene un valor enorme, porque no solo es parte de una biodiversidad que cada vez está
relegando más producto del avance, ¿no?, de la frontera urbana en este caso sobre estos ecosistemas, sino también porque son estos pequeños lugares en donde la gente se puede vincular con la biodiversidad y entender el rol fundamental que tienen los humedales en los espacios periurbanos. Como todas las reservas periurbanas, la interacción con vecinos y vecinas a veces es virtuosa, en el caso cuando encontramos o conseguimos animales que han sido divisados en la zona urbana, y a veces no lo es cuando encontramos gente que elige el espacio por tener mucha biodiversidad para la caza, por lo general recreativa, a veces con fines alimenticios. Obviamente nosotros tenemos una estructura de guardaparques municipales que están atentos recorriendo las instalaciones para evitar que esto pase, pero las problemáticas que tenemos, como estamos realmente cerca al ejido urbano y es una zona rural, es por un lado la caza furtiva, por el otro también el ganado intruso, vacas y caballos que muchas veces ingresan al espacio, y como exótica invasora predominante la acacia negra, que justo en combinación con el ganado hace que se desarrolle muchísimo más, y la ardilla de vientre rojo como especie exótica invasora. Entonces hacemos un trabajo por un lado de prevención y de recorrida para evitar que la caza furtiva prospere, por el otro de manejo de exóticas, extrayendo lirio, extrayendo por supuesto también la acacia negra y generando a partir de ahí la concientización sobre el problema que también tenemos con las exóticas invasoras en los espacios de reservas. Bueno, dentro de los animales que liberamos hoy, particularmente la zorrita que pasó por este proceso tiene un valor especial, esta articulación súper interesante con los vecinos y vecinas de la localidad, entre estructuras municipales como es Zoonosis y Ambiente, y por supuesto la Fundación Temayquén, que nos proveyó de toda la parte sanitaria y veterinaria para que hoy vuelva a ser parte de nuestra reserva. El zorro básicamente es uno de los depredadores más importantes que tenemos en la reserva, es controlador de roedores, controlador de aves y murciélagos, entonces es fundamental poder tenerlo aquí, que cumpla su rol biológico y asegurar que la reserva tenga su biodiversidad de la mejor manera posible. Y bueno, la verdad es que los humedales son fundamentales para cualquier tipo de subsistencia, para cualquier especie, no solamente animales, también la humana, porque ayudan a filtrar el agua y mejorar la calidad del agua que bebemos. Por otra parte, hay un montón de especies que viven en humedales que se ven amenazadas, que tienen riesgo de desaparición, y esto es por, en parte, la actividad humana y también por la desprotección que hay sobre los humedales. Me gustaría que pensemos en la actividad de hoy, en la reintroducción de distintas especies, de un montón de ejemplares de animales, como algo tan bello sucedió hoy en un humedal, cómo hay que mejorar la condición de los humedales, seguir estableciendo reservas naturales y, por supuesto, lo mejor de todo sería que no tengamos que reintroducir ninguna especie, que las especies ya estén en su propio hábitat y en silvestría. Y la verdad, como les dije en un momento, es una experiencia única, es impresionante lo que se vive cuando podés ver el trabajo que se hizo, toda la articulación que hay detrás para que una especie, un animal que la ha pasado mal y que pueda volver a su hábitat, es increíble. Esto se notó mucho, por ejemplo, en los cardenales cabeza roja, que ni bien salieron de la jaula empezaron a canturrear como si no hubiera un mañana. Vamos a ver el top 3 de los animales silvestres más vendidos por traficantes de fauna. El tráfico ilegal de especies silvestres es el tercer negocio que más dinero mueve en el mundo después de las armas y las drogas. El motor de este negocio es el mascotismo, que es una antigua y falsa necesidad del ser humano para extraer a los animales silvestres de su ambiente natural y poder contemplarlos en sus casas, ya sea por sus cantos, sus plumas, sus colores o simplemente su belleza. Según la Dirección de Fauna del Ministerio de Ambiente de la Nación, estas son las 3 especies más vendidas ilegalmente en la Argentina. En el puesto número 3, el tucán. Es una de las aves emblemáticas del norte argentino, fundamentalmente de la selva misionera. Por su elegancia, su extraño pico y su plumaje colorido, es un animal muy demandado. En los últimos años, su escasez la convirtió en un ave muy costosa y, por ende, en una de las más apetecidas
por los traficantes de fauna. En el puesto número 2 se ubica el loro. Es el animal más común y demandado por quienes eligen tener un pájaro silvestre en su hogar. Su particular manera de imitar el habla y la voz humana lo transformaron en un animal muy buscado. El loro habitaba grandes regiones de la selva sudamericana, pero el desmonte y el tráfico lo fueron dejando casi al borde de la extinción. Y se sube al puesto número 1, la tortuga terrestre. Es un reptil que habita principalmente los arbustales y los bosques de las regiones áridas y semiáridas de América del Sur. Su capacidad de reproducirse y la facilidad con la que se puede cazar la transformaron en una mascota muy accesible y demandada. Los científicos auguran su pronta desaparición si no se pone freno inmediato a su comercialización. Bánquenme en esta, por favor, yo les pido paciencia, bánquenme en esta. Hace poco hice un rewatch, volví a ver las películas de El Señor de los Anillos. Paciencia, por favor. Yo sé que puede sonar un poco tirado de los pelos o quizás yo veo esto en todo lo que veo, pero bueno, finalmente lo veo, así que puede ser. Y es que hay un vínculo entre El Señor de los Anillos y el cambio climático. En este mundo creado por Tolkien se encuentran dos fuerzas que se oponen. Para decirlo de una forma tal vez infantil, podríamos decir el mal y el bien. Bueno, los orcos y los humanos, los elfos, los enanos. Cuestión que este mal, Sauron, por decirlo de alguna forma, Sauron, el hijo de Morgoth, arrasa con la Tierra Media talando árboles, eliminando los bosques históricos, milenarios, creando represas para que el agua no fluya y así que no crezca nada de la tierra, aumentando las temperaturas de la tierra, llevando toda la oscuridad. Si esto no es cambio climático, yo no sé qué es. Del otro lado se encuentran los hobbits, por ejemplo, los elfos, los enanos, todas comunidades que se dedican a apreciar la naturaleza. Los elfos, por una parte, que pueden casi hablar con los árboles, los enanos que les cantan a las rocas y los hobbits que son recolectores, que aprecian la naturaleza en su máximo esplendor. Y Gandalf, por supuesto, el mago que hace magia a partir de lo que puede crear la naturaleza. ¡Man! ¡Está ahí! Esta puede ser una recomendación poco habitual, ya que es una película, es fantasía, pero yo recomiendo que tanto o lean los libros o que vean estas películas y que si no lo ven, me avisan, me mandan un mensaje, me llaman, lo que quieran. Pero si lo ven, es muy fácil de ver. Véanlas, la 1, la 2, la 3, todo. Todo entra en El Señor de los Anillos. Tienen plan de acá a bastante tiempo porque son películas largas. Así que ya saben. Y antes de que me vaya, pueden seguirnos en las redes sociales @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver el programa entero en la web ambienteymedio.tv o en nuestro canal de YouTube. Y si entran a nuestro canal de YouTube, que tienen todos los programas, todos los informes por separado, suscríbanse y activen la campanita esa. Ahora sí, nos vemos la próxima.